Hoy voy a llamar a Carlos Cuéllar para reflexionar un poquito acerca de la pregunta que todos nos estamos haciendo en estos momentos. ¿Qué hay que hacer con el fútbol esta temporada? Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Me habéis preguntado muchos en comentarios aquí en YouTube, en Twitter, por Instagram, qué hay que hacer con el fútbol. Y bueno, yo tengo mi pequeña visión, pero quería invitar para responder a esta pregunta tan compleja a un buen amigo como Carlos Cuéllar. Hoy, Carlos, bienvenido de nuevo al canal. No estás a mi lado, no estás en mi salón, pero bueno, te tenemos a buen recaudo en Pamplona, cuidándote bien, iniciando el curso de entrenador y entiendo yo que todo controlado, que no es poca cosa. Hola, muy buena. Sí, la verdad es que todo controlado, todo bajo control, llevando la cuarentena de la mejor manera posible, pues intentando hacer que los días pasen rápido, ¿no? Claro. Estudiando mucho, manteniéndote activo y siempre buscando algo para entretenerte. Qué bueno será dentro de unos años, dentro de 10, 15 años, cuando te hagan una entrevista y te digan: oye, Carlos, cuando estabas estudiando el curso de entrenador, estábamos con el tema del coronavirus. ¿Cómo fue eso? Eso va a ser una anécdota, esperamos que lo menos negativa posible, pero bueno, que marca un poquito también. El caso es que ahora mismo todos nos estamos preguntando, Carlos, estoy seguro que tú también, qué hay que hacer con esta temporada, qué tenemos que hacer con el fútbol. Lo primero que hay que comentar, lo primero que hay que explicar es que evidentemente creo que el fútbol, como cualquier otro sector, tiene que seguir absolutamente todas las directrices gubernamentales, de las organizaciones médicas, seguir toda rajatabla, velar lo primero por la sanidad pública de todos, evidentemente, pero también por la sanidad o por la salud de los futbolistas en particular, de los cuerpos técnicos, de todos los que trabajan alrededor del fútbol. Esto es lo más importante, nosotros no nos vamos a meter ahí, pero claro, habrá un momento, Carlos, en que se desatasque un poquito esta situación, que poco a poco comencemos a ver la luz al final del túnel y que nos tengamos que plantear qué hacemos con el fútbol. Para enfocar esta pregunta, que es muy amplia y muy compleja, yo he querido pensar, digamos, en los cuatro factores, en las cuatro piezas de este juego. Por un lado los futbolistas, por otro lado las competiciones, por otro lado la industria en general, incluyendo equipos, televisiones, todo lo que hay alrededor del fútbol, y por último, pero no menos importante, también los aficionados. Comenzando por los futbolistas, Carlos, ¿qué crees que van a necesitar si mismamente nos plantamos en el mes de junio, 1 de junio, ya más o menos se puede volver a entrenar, se puede volver a competir el día 15? ¿Tú crees que con 15 días de pretemporada sería suficiente o que los futbolistas van a necesitar una pretemporada como en verano? Hombre, como bien dices, ojalá sea pronto, ¿no? Y siguiendo las recomendaciones de los especialistas, pues el fútbol se adaptará a esos periodos, pero para el futbolista va a ser muy difícil en 15 días volver a ponerse en forma, porque sí que es verdad que en este periodo de tiempo ellos siguen activos, siguen haciendo Claro. muchos entrenamientos, pero todo va muy enfocado a entrenamientos de fuerza, algo de cardio, pero no tienes distancia, no suele haber entrenamientos con balón, no tienes esa coordinación, ese cuerpo a cuerpo con el jugador, esas distancias en el campo, y quizá el periodo de, podemos decirlo así, de mini pretemporada que se puede necesitar para la vuelta a la competición puede ser un poco más largo de 15 días, y habrá jugadores incluso que le cueste mucho más entrar en la dinámica del juego, ya no solo también por el Claro. tema físico, sino también por el tema psicológico Exacto. esta cosa nos afecta a todos, y los jugadores, igual que cualquier otra persona, tienen miedo, tendrán amigos que hayan pasado por ello, que lo estén pasando, la incertidumbre de saber qué puede pasar, si Claro. se arrima un contrario se lo puede pegar, si a lo mejor es asintomático no lo saben. Entonces, hay muchas variantes, ya no solo la física, sino también la psicológica. Pero vamos, yo creo que con 15 días no da un jugador para ponerse en forma, para volver a competir. Me parece muy interesante que comentes lo del entrenamiento como de fuerza, un poquito de cardio, al final casi es como un entrenamiento del gimnasio como el que yo estoy haciendo en mi caso, tú estás haciendo y tú ya estás retirado, ya no estás para hacer fútbol, pero claro, evidentemente es lo que están haciendo los jugadores. Yo leía el lunes un artículo muy bueno en Marca, que voy a dejar aquí debajo en la cajita de descripción, preguntando a varios preparadores físicos sobre este tema. Javier Vidal, el preparador del Getafe, decía a Carlos que claro, que esto te cambia todo, te desorganiza, te hace polvo, en verano mandas un trabajo para que
que algo se mantenga, pero ahora así es un golpe muy fuerte, es lo evidente, no es lo mismo salir a correr, hacer otros entrenamientos, estar en casa, mantenerte en forma, que estar recluido. Y luego una cosa también muy interesante que comentaba Javier Miñano, que fue el ex preparador de la selección española con Del Bosque, era que incluso se pierde el sitio en el campo, porque como él dice, ahora mismo se está haciendo mucho trabajo de fuerza, mucho trabajo específico, pero que esto se aleja de lo real. El trabajo en condiciones específicas, la posición en el campo, los gestos, los golpeos, la sincronización con los compañeros, el trabajo táctico, esto no existe y casi que a muchos futbolistas se les va a olvidar, como quien dice, en estos 2-3 meses. Claro, es lo que comentaba antes, ¿no? Tú al final estás entrenando en casa y es lo que dices, distancias muy cortas, mucho entrenamiento de fuerza, que aunque suban mucho las pulsaciones, no son distancias largas, no tienes esa referencia de sprint, no tienes esa referencia de espacio, el pase al compañero, esos movimientos tácticos que tú dices. Por eso es un periodo de adaptación, es una pretemporada. Date cuenta que una pretemporada suele durar un mes, mes y medio, y aún así empiezas la temporada con desajustes, con problemas, tienes que... Y con muchas lesiones, Carlos. Lesiones, claro. Por eso, el mes de septiembre, el mes de octubre de lesiones. Y vienes de una pretemporada. Imagínate, ahora, después del tiempo que han estado parando, la carga de entrenamiento de fuerza, sobre todo, que tienen los jugadores en las piernas, ahora tienes que adaptar todo ese periodo de entrenamiento de fuerza, otra vez transformarlo en el campo, a otro riesgo de lesión, porque el músculo, digamos, está acostumbrado ahora a trabajar en estos periodos de tiempo a distancias muy cortas y muy explosivas, y tienes que volver a hacer sprints de larga distancia, otra vez a forcejear con el compañero, que eso tiene también un impacto físico, porque no es solo correr, no tienes que correr, saltar, hay impactos, hay golpes, hay apoyos diferentes que tienes que controlar, y el riesgo de lesión va a ser mucho más alto. Y encima, a temperaturas, al menos aquí en España, que van a ser difíciles de gestionar. Yo leí el otro día, daban la información, si no me equivoco, los compañeros de COPE, de que se estaba comentando de que la final de Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic Club se disputase en Sevilla un 5 de agosto. Es que, claro, yo lo pensaba y digo, hombre, si haces el partido a las 11 de la noche, es que a las 11 de la noche en Sevilla siempre están las señoras mayores con la sillita fuera de la casa en los pueblos tomando un poquito el aire. Es que eso puede ser una barbaridad, y a más temperatura... Sería casi imposible, digamos, el jugador tendría que jugar con la mochila y enchufar la botella de agua porque te deshidrata. Son temperaturas muy, muy altas, además en Sevilla la humedad sería muy difícil de jugar, de competir, y sobre todo aumentaría más el riesgo de lesión del jugador. Está claro que al final buscarán la manera de que se pueda jugar y que sean los horarios menos perjudiciales para el jugador, pero aún así vamos a aumentar el riesgo de lesión seguro. Sí, las condiciones son negativas en ese sentido, por eso casi que me parece lo menos importante el tema de los contratos que acaban el 30 de junio. Me parece, Carlos, que eso resolverlo entre la AFE, la Federación Española, la FIFA, la UEFA, creo que no va a haber mucho problema ahí. Eso lo resuelves en 5 minutos, porque los jugadores lo primero que quieren es jugar, seguramente quieran terminar la competición, de estar pensando ya en el año siguiente, quitarse, digamos, este periodo ya de en medio, y me imagino que eso, yo no soy especialista jurídico ni nada, pero vamos, un anexo de contrato es una cláusula pequeñita que en 5 minutos lo tiene solucionado, así que yo creo que ese es el menor de los problemas ahora mismo para los jugadores, los clubes y UEFA. El problema va a ser cómo ajustas ese calendario ahora, porque tienes muchos partidos por disputar, tienes todavía Europa y tienes que planificar, porque se te va a juntar el final de una temporada con el comienzo de la otra. Entonces va a haber periodos de mucha carga de trabajo, y sobre todo periodos en los que no tengas fechas ni días para cuadrar los partidos. Ese es el tema, Carlos, por eso quería empezar por los futbolistas, porque muchas veces nos olvidamos, yo lo digo siempre, que os consideramos CPUs, máquinas, que vais y no funcionáis perfectamente y no hay que llevaros a reparar prácticamente nunca, pero estamos sumando el hecho de mucha carga de partidos en condiciones más lesivas que en otoño, en primavera, en invierno, y evidentemente después de un periodo muy complicado donde se va a tener que trabajar una adaptación seguramente en tiempo mínimo. Es decir, que para el futbolista lo que va a necesitar va a ser complicado de cumplir si se quiere acabar la temporada 2019-2020. Por eso ahora mismo, Carlos, vamos a enlazar con el segundo punto. ¿Qué necesitan las competiciones? Entendiendo las competiciones como un tema de, oye, dar ganador a uno, ascender a otro, ir a Europa la temporada que viene. Yo, Carlos, ayer hice una encuesta en Twitter para saber un poquito cómo opinaba el aficionado, que me parece importante. Preguntaba
A nivel de justicia, ¿qué era lo menos injusto? Porque creo que ya nos tenemos que plantear eso, ¿qué es lo menos injusto? Aspirar a la justicia total ahora mismo no parece algo factible. Decía, dar por desierta la temporada. Esto se llevó el 31% de los votos. Dar por finalizada tal y como acabó, 24%, la opción menos elegida. Terminar sea como sea, el 45% de los votos. Parece claro que todos queremos, prácticamente todos, salvo algunos equipos que lo han pedido, acabar la temporada sea como sea. Y también es la intención de UEFA y de la FIFA. Pero si para ello minimizamos el cuidado al futbolista, nos arriesgamos de más y comenzamos a tomar pocas precauciones ante una pandemia que ha demostrado ser mucho más complicada de gestionar de lo que parecía en un primer momento, podemos meternos en un pollo. Estaban comentando muchos presidentes de federación, muchos profesionales, lo dijo Tebas, que si de repente en la primera jornada de reanudación da positivo, vamos a decir, un jugador del Real Betis Balompié, que se termina la temporada. Entonces, ¿tú cómo lo ves? Claro, es lo que hablábamos antes también, sobre todo en el tema psicológico, el jugador va a ir con miedo, porque no somos inmunes y el compañero que es asintomático lo mismo está sentado a tu lado, te vas a enfrentar a él y te lo puede transmitir y ese miedo lo va a tener el jugador. Está claro que si las condiciones sanitarias lo permiten, yo soy partidario de terminar, pero si no hay una garantía en la seguridad, tanto para el aficionado como para el jugador, ya dejando aparte sobre todo el tema físico, porque al final el jugador se adaptará, son plantillas muy grandes, seguramente pues haya problemas de lesiones, pero bueno, que se puedan cubrir de otra manera con otros jugadores y siempre se van a poder adaptar y el jugador, como te he dicho antes, va a querer siempre terminar. Pero si no se dan esas garantías sanitarias en la que tanto el jugador como el aficionado puede desarrollar su práctica y disfrutar del partido, yo daría la temporada por desierta porque incluso dejarla tal como está me parecería un poco injusto porque siempre hemos visto finales de temporada muy locos, con muchos cambios, hay muchos puntos todavía en disputa y sin haber disputado esos partidos me parecería muy injusto dar a alguien campeón o no sé si se está barajando también el tema de descender. Entonces me parecería muy injusto porque las probabilidades para todos están todavía ahí. Yo optaría por darla desierta, dejar pasar un periodo incluso más de seguridad en cuanto al tema de cuarentena y empezar ya una pretemporada pensando en la temporada siguiente. Yo estoy contigo, entre dejarla tal y como está y dejarla desierta, creo que lo segundo, por las condiciones en lo que ha sido, es lo más justo, ya no solo por no descender a nadie, sino porque entrar o no en Champions cambia muchos presupuestos. No sé cómo se podría compensar, es un lío, un follón todo. Pero si entendemos que las competiciones tienen que ser justas a nivel competitivo, en el momento en el que se cambian las normas durante la marcha, hay algo que falla. Yo creo en ese sentido, Carlos, que apurar los tiempos para tratar de acabar sea como sea, aun a sabiendas de que la próxima temporada sería extrañísima y a lo mejor jugar solo una vuelta en las ligas y reducir los partidos de Champions y Europa League, no estaría tan mal en el sentido de que igual das un poquito de naturalidad a esta temporada, cambias lo de la temporada que viene, pero ya sabiéndolo todos, empezando todos con las mismas reglas, con las mismas condiciones y tampoco te metes prisa ahora. Yo creo que no hay que meterse prisa ahora porque la competición es lo de menos, pero ya que es lo de menos, vamos a hacer bien las cosas en orden y sin pisarnos, ¿no? No, está claro que si tienes garantías de salud y las autoridades te lo permiten, es lo que tú dices, sería lo más correcto porque tienes tiempo de sobra para planificar la temporada siguiente, calendario, horarios, partidos, y lo puedes adaptar y todo el mundo se lo tomaría como que es un periodo excepcional y es un año de transición en el que todo el mundo se ha tenido que adaptar y sería lo normal. Lo que no se puede hacer es, como bien dices, es intentar forzar la máquina solo porque sí, no. Vamos a garantizar primero la seguridad de todo el mundo y luego veremos a ver cómo se puede terminar todo. El tercer agente que entra aquí son la industria en general. ¿Qué necesita la industria? Porque claro, Carlos, cuando hablamos de industria parece que estamos pensando simplemente en empresarios, en gente que gana mucho dinero, etcétera, pero hay industrias paralelas, indirectas, relacionadas con el fútbol, que no son ni mucho menos millonarios. De hecho, yo soy industria del fútbol, tú eres industria del fútbol, y a lo mejor el señor que tiene un bar o que regenta una tienda de camisetas en la puerta del estadio también es industria del fútbol. En este sentido, evidentemente, para tratar de aliviar la crisis económica, entiendo que si están las condiciones apropiadas para abrir el fútbol va
a permitir que se normalicen muchas cosas. Por eso, The Athletic publicaba el lunes que la intención de la FIFA y la UEFA, como comentaba antes, es que las ligas se terminen sí o sí. Que da igual cuándo, pero que se terminen sí o sí para garantizar los pagos por televisión, que esto influye evidentemente en los futbolistas, pero también, como digo, en todas estas industrias que van alrededor y que serían las más penalizadas, porque creo que los sueldos de los futbolistas, aunque se puedan reducir o tocar un poquito, no termina afectando. Pero si hay una crisis económica en el fútbol, los que estoy seguro que van a pagar son los que cobran 1.000 euros pelados al mes y su puesto de trabajo no es tan seguro como el del delantero centro de un equipo, incluso si va 17º. No, está claro que el futbolista de élite de primera división va a ser el que menos va a notar una reducción de salario, se lo puede permitir, incluso no creo que vaya a poner ninguna objeción al tema. Está claro que cuando hablamos de industria en el fútbol, quizás mucha gente solo se centra en la publicidad que llevan los equipos en la camiseta o en la que patrocina una competición, pero no, hay mucha gente, como bien dices, que vive de fútbol, podemos llamarlos pequeños empresarios, comentaristas, gente de radio, de televisión, periodistas, de todo el mundo que abarca este espacio futbolístico, que ahora mismo están parados, y está claro que si no hay fútbol no producen, y si no producen no tienen ingresos. Entonces yo creo que por ahí va un poco más orientado el tema de las grandes competiciones que quieran también terminarlo. También está claro porque mucho patrocinio sustenta a los clubes, dependen de esa entrada de dinero, pero sobre todo para proteger, digamos, al pequeño empresario y las pequeñas personas que viven, digamos, indirectamente del mundo del fútbol. Firmo de que son muy necesarios, está claro, tanto más como cualquier otro. Totalmente, y que es mucha gente, porque ahora mismo tenemos que hacer frente a la crisis sanitaria, por supuesto, es lo primero, la salud, pero después, cuando se haya podido solucionar eso, que se va a solucionar, la crisis económica que va a derivar va a ser gravísima. Y crisis económica significa también, a la larga, crisis de salud, crisis de bienestar, una crisis muy importante. Entonces, cuanto más normalidad se recupere, incluso teniendo que jugar las competiciones a puerta cerrada, yo creo que al menos para este porcentaje del PIB, que es superior a lo que parece por todo lo que hay alrededor, sería importante. Y también sería importante, Carlos, por el cuarto agente, que son los aficionados. Creo que en los aficionados se piensa muchas veces muy poco, pero creo que es el momento de hacerlo, porque para mí el fútbol y los futbolistas, los entrenadores, los periodistas, tenemos que tener un contrato social con los aficionados, porque nosotros vivimos de los aficionados. Y es momento de que el fútbol devuelva a la sociedad todo lo que la sociedad le da durante todas las temporadas, durante todos los años. Y en este sentido me refiero otra vez, como tú hacías con los futbolistas, a lo anímico. Durante todas las crisis que hemos tenido en los últimos 70 años, desde la Segunda Guerra Mundial, siempre ha habido fútbol, siempre ha habido deporte. Y aunque pueda sonar algo banal, tener un partido a las 9 de la noche te puede mejorar un poquito la vida, te puede hacer un poquito más feliz, te puede cambiar el ánimo. El estado de ánimo está claro, te aísla un poco de todos los problemas que puedas tener, de todas las situaciones que estés viviendo, y te saca un poco de la realidad. Está claro, también lo que hay que ver es lo que hablábamos siempre desde el primer punto, las garantías que te puedan dar en cuanto a salud. Está claro que un fútbol sin aficionados en el estadio va a ser muy triste. Yo he tenido ocasión de jugar algún partido por sanciones de otros clubes a puerta cerrada, y es verdad que se respira un ambiente raro, pero al final, buscando el beneficio de todo el mundo, viviendo esta situación, el tener fútbol, aunque sea a puerta cerrada, lo que tú dices, va a hacer mucho más fácil y más llevadera el fútbol o cualquier otro tipo de deporte, cada cual con el que más le guste y sea su afición, pero le va a hacer por lo menos aislarse un poco de estos momentos difíciles, anímicamente les va a venir bien, les hace ver que hay esperanza, que se puede salir, e indirectamente ves la realidad, por muy dura que sea, desde otro punto de vista más positivo. Normalizar un poco las cosas. Al final hemos vivido una crisis en 2008 muy gorda, hemos vivido episodios terroríficos como el 11S, como el 11M. Insisto, puede sonar un poco banal, pero es que tener fútbol, tener algo para ordenar un poquito tu vida, para
olvidarte un poquito para extraerte, creo que es importante. Al final esa frase de pan y circo, evidentemente lo más importante es el pan, pero oye, no hay que desligarnos de que somos seres humanos y que el circo también es importante para hacer esta vida, que vivimos lo más amable, lo más bonita, lo más feliz posible. Por eso yo creo que el fútbol también tiene que pensar en el aficionado, como tú dices, aunque sea puerta cerrada, para recuperar la normalidad cuando pueda, cuanto antes, sin pensar en intereses propios de un equipo en particular, de un descenso, de una historia, porque ya digo que en cuanto se recupere el fútbol... Por el bien de la sociedad, porque claro, es que Carlos, en el momento que se recupere, anímicamente totalmente va a mejorar todo un país. Es que yo, Carlos, pienso en la primera semana, el primer fin de semana, que haya jornada de liga, todos vamos a decir, incluso los que no ven fútbol, van a decir, puf, estamos comenzando a salir, queda mucho trabajo, va a ser muy duro, pero estamos comenzando a salir, y eso no me parece un tema menor. No, está claro, y aunque sea, como decimos, a puerta cerrada y que son partidos que no son tan vistosos y se ve un ambiente muy raro, y será incluso también, como hablamos, muy difícil para el jugador en cuanto a adaptarse psicológicamente, pero para todo el mundo que les rodea y para la afición sobre todo, son partidos que deberían disputarse y que serían muy, muy importantes. Totalmente, Carlos, pues este es un poquito el tema del que quería charlar contigo, dejar unas reflexiones, nuestras opiniones. Ya decimos a la gente, nosotros no somos aquí nadie más que Carlos Cuéllar, el futbolista, y Miguel Quintana, periodista. Estamos dando nuestra visión lo más amplia posible de un tema muy complejo y que evidentemente no está en nuestras manos. Muchísimas gracias, Carlos, por cogerme el teléfono y ponernos a charlar de este tema. A ti, como siempre, es un placer siempre hablar contigo. Un abrazo. Y nada, chicos, un abrazo, Carlos. Este tema da para comentarlo mucho aquí debajo en la cajita de comentarios, ofrecer vuestra visión, animarnos también un poquito entre todos y ver que cuando vuelva al fútbol esto va a significar, va a ser la conclusión o la consecuencia de que muchas cosas buenas han pasado por el camino. A ver cómo lo veis vosotros, qué hay que hacer con las competiciones, cómo hay que tratar al aficionado, cómo hay que cuidar al futbolista, porque al final todas estas partes formamos parte de lo mismo, que es este deporte tan maravilloso. Muchísimas gracias, chicos y chicas, por estar ahí, y no os olvidéis de darle like al vídeo, de compartirlo, de suscribiros y de activar la campanita, porque aquí en Diario de un Periodista Deportivo, ya lo sabéis, pase lo que pase, el fútbol nunca se acaba.